Nuestro invitado de hoy es natural de Almansa, ajedrecista y tiene vocación política desde su más temprana edad. Con gran proyección en el Partido Socialista, es un firme defensor de la socialdemocracia. En Foro 21, Javier Bosch Marqués. Hoy tengo el gusto de entrevistar a un gran político y un buen amigo mío. Además, he conocido a Albacete y Almansa gracias a ti, Javier. Pero para la gente que no tenga el placer de conocer a Almansa, ¿nos cuentas un poco cómo fue tu infancia? Bueno, pues Almansa es mi ciudad, vaya, de nacimiento y de sentimiento, y la verdad es que pues es una ciudad que lo primero que tenéis que visitar todo el mundo. Ayer domingo era el día del turismo y yo recomiendo mi ciudad porque, entre otras bondades, tiene, bueno, pues una magnífica oferta gastronómica con premios regionales, con estrella Michelin. Tiene un castillo, un bien de interés cultural y bueno, pues eso es lo que es Javier Bosch. Javier Bosch es un almanseño encantado con su ciudad, encantado con las oportunidades que tiene su ciudad, con las potencialidades que tiene, que se cría pues en un barrio humilde, con la gente trabajadora, la clase trabajadora, de orgulloso descendiente de padre zapatero, que la industria zapatera es una gran potencia nacional en Almansa, nacional aunque el mercado es internacional, y en ello estamos. Cuando tomó la decisión de formar parte activa de la política es precisamente pues para fomentar, ¿no?, de esas potencialidades que tiene nuestra ciudad y que creo que en algún momento pues se han desaprovechado o no se ha hecho lo suficiente desde la gestión municipal, desde la administración local. Siempre, hablando contigo, he tenido la suerte de poder hablar contigo en muchas ocasiones, me has comentado a mí personalmente y a los distintos medios que la política municipal te cautiva realmente, pero en los últimos años te has implicado también en política regional. ¿Hay mucha diferencia entre ambas? Sí la hay. La administración local, aunque siempre hay que ir de lo local a lo global, no se entiende una política pública que no se empiece a implementar desde los ámbitos más pequeños, ya sea para proyectos pilotos o para ser de manera pionera, ejemplo al resto de territorios. La administración local tiene lo más bonito de la política, que es el contacto directo con el vecino. Eres la institución más cercana a los vecinos. Ellos te cuentan sus problemas y a veces esto supone o implica renunciar a toda la privacidad posible, renunciar a tener unos horarios para ti, un cortar del trabajo. La administración local no lo permite, pero a la vez tiene ese gran beneficio o esa gran virtud que nos permite a las personas que tenemos una vocación de servicio público, que es la de conocer directamente el problema y plantear las posibles soluciones. Ahora bien, territorialmente también depende, y estamos viendo en los últimos años que cuando aparecen líderes carismáticos también es más fácil comprender la importancia o la vida institucional de las administraciones regionales. Por poner algunos ejemplos y ajeno al partidismo, ¿no? Pues parece que Feijóo en Galicia o Revilla en Cantabria o Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, ¿no? Pues son personas que tienen un carisma propio, ¿no? Y que hace que el seguimiento o ese sentimiento de región pues se refuerce y haya un mayor interés en defender pues esos intereses regionales. Qué cosa tan bonita, ¿no? Eso de sentirse uno tan español como castellano-manchego como almanseño, ¿no? Y eso pues también es importante que lo conozcamos, porque no son las mismas necesidades las que tenemos en una región tan amplia, tan extensa como es Castilla-La Mancha, en la que, por ejemplo, pues el transporte público es muy importante el trabajo que se hace de fomento, porque conectar puntos de la región es conectar a personas con sus familias. O otras necesidades que pueden tener, por ejemplo, en Murcia, que aunque es una región mucho más pequeña,
mucho mejor comunicada, pero tiene unos problemas, por ejemplo, a la hora de suministro del agua, ¿no? Y siempre hay ese debate, trasvase Tajo Segura sí, trasvase Tajo Segura no. Por tanto, lo que ocurre en la región nos importa a todos los municipios, y sí que se ha reforzado en los últimos años con la aparición de algunos líderes, ¿no? Pues ponía esos ejemplos en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Cantabria, que representan muchas voces de lo que son los ciudadanos y los intereses más regionales. Si hablamos, Javier, del coronavirus, bueno, estamos viendo cómo es posible, digamos, que haya un segundo rebrote que está aquí ya con nosotros, pero continuamente los medios de comunicación nos hablan siempre de Madrid y de Barcelona, o digamos Cataluña y la Comunidad de Madrid. Entonces, me gustaría hacerte dos preguntas. Lo primero, ¿cómo se vive en una comunidad como es Castilla-La Mancha el tema de coronavirus, a diferencia de otras como es la Comunidad de Madrid o Cataluña? Y si ves posible que haya un segundo confinamiento a nivel nacional, más allá que a nivel local. Sí. Bueno, ahí Miguel, es verdad que sí. Ahí es cierto que Castilla-La Mancha, aunque es una región, digamos, no tan afectada como pueda ser Cataluña, Madrid o en sus inicios País Vasco, que también tuvo unos importantes brotes en sus inicios, sí que es cierto que sin culpabilizar, porque esto es una pandemia, esto no entiende de culpas, ni nadie estaba preparado para ello, pero sin repartir culpas, lo cierto es que en nuestra región, Castilla-La Mancha, sí que se ha visto afectada, ¿no?, por la cercanía con uno de los grandes focos, que es la región de Madrid. No es la misma la situación que hemos vivido en provincias como Cuenca o Albacete, que sí que es cierto que en Toledo o en Guadalajara, por la cercanía de los corredores de Henares y el corredor de la Sagra, sí que ha habido una importante influencia respecto a los casos positivos. Ya digo, no desde un punto de vista de responsabilidad político, sino desde un punto de vista geográfico y analítico de lo que ha sido la evolución de la pandemia, porque es importante distinguir entre una cosa y la otra, ¿no? Esta pandemia no entiende ni de territorio ni de colores políticos, y en eso creo que tenemos que ser ejemplo todos. Y en cuanto a si es posible un segundo confinamiento, sería un ingenuo, sería muy atrevido si dijera con total claridad si va a haber o no un segundo confinamiento. Sí que es cierto que si me tengo que inclinar, me inclinaría porque no lo va a haber. En primer lugar, porque se ha mostrado que frenar la maquinaria de la economía supone después echar mucho aceite para engrasar todas las piezas, y además que siguen sin funcionar y sin encajar todas correctamente. Un país como el nuestro, en el que hace 10 años vivía la quiebra del ladrillo, y un sector tan importante como en nuestro país como es el turismo, ahora mismo también se ha visto amenazado seriamente, es muy complejo que pudiera existir un segundo confinamiento. Pero además, porque no son los mismos medios los que disponemos hoy a los que disponíamos en marzo. No estamos ya en un momento en el que hay una competencia constante entre los países por adquirir material sanitario. Parece que ese ya no es el problema. También tenemos que agradecer el esfuerzo enorme que se está haciendo principalmente en las residencias de mayores, porque aunque es duro separar a una persona mayor de los familiares que los visitaban, que los visitan continuamente, es cierto que lo primordial, el elemento principal, el interés general del país tiene que ser el de mantener la salud de sus ciudadanos. Y en eso, pues es cierto que las residencias han hecho como un segundo muro de contención. El primero fueron los sanitarios, y ahora las residencias están siendo los que mantienen protegidos a las personas más mayores, a las personas más vulnerables ante este virus, que aunque no conocemos, sabemos que desde luego afecta con mayor dureza, con mayor letalidad en las edades, ¿no?, en las edades más altas. Entonces, en ese sentido, creo que aunque estamos en datos de contagios similares, no estamos en situaciones ni de lejos parecidas, por esa protección de las personas de riesgo, por ese conocimiento que vamos adquiriendo, y porque ya no existe esa pelea insolidaria que existió, en el que, bueno, pues Turquía paralizaba respiradores que compraba España, China mandaba desde empresas algunos test que no eran o no funcionaban correctamente. Hubo incluso mucho revuelo, ¿no?, mucha politización de esas cuestiones, en las que al final unos países engañaban a otros y competían de forma muy insolidaria por la adquisición de ese material. Y como digo, pues no era una cuestión de un color político, de quién era el político que compraba ese avión con ese cargamento de
de material sanitario, sino de dar respuestas. Y hoy, desde luego, sin invitar a la relajación de nadie, porque sería una imprudencia, pero sí que creo que estamos en mejores condiciones que en el mes de marzo. No sé si contesto con ello a la pregunta. Perfectamente a la pregunta. Es que y además has hablado de un tema muy coincido contigo, por cierto, pero has hablado de un tema interesante que es a nivel financiero, cómo puede afectar todo esto a España. Bueno, cómo le ha afectado ya, no solamente a España, sino a todo el mundo, por supuesto. Sin embargo, me gustaría preguntarte, bajo tu opinión, exactamente cuál es el problema de que España sea el país con peores números, tanto en la primera ola de coronavirus como en esta segunda ola que estamos teniendo. ¿Y por qué no tomamos como referencia a países como, bueno, Taiwán, Nueva Zelanda o Portugal, aquí más cercano? Sí. Aquí hay que comentar, bueno, problemas y errores han surgido. Es decir, no hay que intentar, mis colores políticos están detrás a la espalda, o sea que no hay duda, ¿no?, de mi opinión sobre la gestión que hayan podido hacer desde el Gobierno de España. Creo que se ha protegido, y no estoy contestando a la pregunta, pero quiero dejarlo claro, creo que se ha protegido a los trabajadores, a las familias, a las empresas a través de los ICO, de la avales, de la prestación extraordinaria de autónomos, el ingreso mínimo vital. Es decir, creo que medidas ha habido para proteger a la familia y a las empresas, al tejido empresarial y a los ciudadanos. Pero es cierto que hemos tenido, primero, un constante aprendizaje. Para esto podemos revisar todos los programas electorales con los que concurrían a las elecciones los grupos políticos hasta en 2 ocasiones en 2019 y en ninguno de los programas, absolutamente en ninguno de los programas vamos a encontrar ninguna medida referida a una pandemia sanitaria. Ninguna. Por supuesto, esto ha sido un aprendizaje constante, una improvisación. A mí me hacía mucha gracia cuando alguien decía, es que el gobierno está improvisando. Yo decía, efectivamente, están improvisando. ¿Cómo no van a estar improvisando? Es que alguien en su sano juicio, ¿no? Porque la quiniela, como decía el ministro Villa, la quiniela el lunes la acertamos todos, ¿no? Pero el problema es gestionar en el momento en el que hay que hacerlo. Entonces, y ya me meto en la pregunta que me voy, creo que ha jugado mucho en nuestra contra nuestro, afortunadamente, estilo de vida. España es un país en el que las personas son cálidas, son de sangre caliente, de relaciones cercanas, donde el distanciamiento social ha sido una de las medidas de la pandemia. Es que en Alemania, en Taiwán, en Corea del Sur, el distanciamiento social es una forma de vida, no una medida sanitaria, es una forma de vida. En este país, por suerte hasta ahora, y por desgracia durante la pandemia, somos un país en el que nos juntamos muchos en las terrazas, nos gusta hacer, bueno, pues ¿qué no se celebra con una comida, una juntana con muchos amigos y familiares? Y siempre, ¿no?, para celebrar algo lo único que se hace es comer y beber y todos juntos. Eso ha jugado en nuestra contra. Países de corte más autoritaria o de relaciones sociales más frías, de estas medidas sanitarias en su estilo de vida. Yo tuve la suerte, y digo la suerte porque no sé cuándo alguien va a confiar en volver a hacerlo, de visitar China en agosto de 2019, en agosto del año pasado. En China es común que las personas lleven mascarilla. Es común que si tú sales de tu ciudad en la que vives y vas a visitar Beijing, Shanghái, cualquier ciudad, Xi'an, es frecuente que se desplacen con mascarilla. Y en función de si van a visitar una zona con mucha concurrencia o no, la utilicen o no. Todas esas medidas que nosotros han sido medidas contra la pandemia son medidas culturales ya implantadas en países como Asia. Y eso es un poco lo que ha marcado la diferencia. Aún así, insisto, no todo se ha hecho bien. Ha habido cuestiones que se han hecho mal o que ha habido que retocar sobre la marcha. Pues recuerdo inicialmente el debate sobre si las peluquerías eran o no esenciales durante el estado de alarma, ¿no?, como anécdota. Pues son cuestiones que se debaten, no se entran en todos los casos que puedan darse. Se decía centros comerciales cerrados. Bueno, pues aquí en un centro comercial de Almansa hay una peluquería y si la peluquería tiene que estar abierta y está dentro de un centro comercial, ¿qué ocurre, no? Claro. Entonces, todas las casuísticas han exigido de error y acierto, ensayo y error. Ese es el método científico a veces y ese es el que se ha hecho.
Por lo tanto, sí, es cierto. España ha sido, junto a Italia, Grecia, bueno, los países que tienen este estilo de vida han sido más afectados debido a esta causa cultural. Pero era nuestro estilo de vida. Seguramente en esta nueva normalidad o cuando recuperemos la vieja normalidad, pues son cuestiones que van a cambiar. Creo que así va a ser. Aprovechando, Javier, bueno, que eres un experto en fiscalidad, me gustaría tratar más concretamente algunos temas económicos a nivel nacional y me gustaría saber tu opinión sobre exactamente qué medidas debería tomar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pues bueno, para revocar la caída económica, estamos viendo, por ejemplo, la negociación de los ERTE, que está un poco incompleta, hay que mantenerla hasta cuándo no. Y a su vez se están criticando mucho pues el tema de subir impuestos, y sale la eterna pregunta, ¿no? ¿Bajar impuestos o subirlos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí exige de un debate muy largo, muy profundo y de mucha pedagogía, porque es complejo explicar por qué subir o por qué bajar impuestos, y ambas afirmaciones pueden ser correctas dependiendo del país, dependiendo del tejido empresarial, dependiendo del modelo productivo, dependiendo de la presión fiscal y de otros factores. En cualquiera de los casos, yo me gustaría reparar antes de contestar, en una descripción. Los ingresos públicos en España, ¿vale? Es decir, la presión fiscal en España es de 35 puntos sobre el PIB, ¿vale? La media europea es de 40 puntos sobre el PIB. Y la presión fiscal en países nórdicos, que suelen servir como ejemplo en la boca de todos, está en torno al 45% del PIB. Son los ejemplos de Dinamarca o Suecia. Dicho esto, hay que aumentar la recaudación. No hablo de subir impuestos, hablo de aumentar la recaudación. No, cosas muy parecidas o muy relacionadas, pero que no son lo mismo. Por supuesto, hay que aumentar porque como mínimo tendremos que estar en la media europea. Un país que tiene el estado del bienestar que tiene España, con una sanidad y una educación ejemplares, una atención a la dependencia, unas pensiones de jubilación públicas. Para mantener todo eso, no vale solo con tener mucha voluntad. Hacen falta muchos ingresos públicos. Ahora bien, la eterna pregunta, ¿subir o bajar impuestos? Depende. Yo soy partidario de que, además de hablar de presión fiscal o de ingresos tributarios, sobre todo lo que hay que hablar es de justicia fiscal. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo quién pague y cuánto pague. Yo soy partidario de que los impuestos indirectos deberían de tener una representación casi peculiar o casi, bajísima, ¿no? Es decir, los impuestos indirectos, un impuesto que paga igual, pues bueno, el presidente del Banco de España, que mi abuela que tiene una pensión no contributiva, ¿no? Como es el IVA, es decir, mi abuela paga el mismo IVA por tomarse un café que el presidente del Banco de España. Por lo tanto, considero que el IVA tiene que tener una repercusión en el sistema impositivo casi testimonial. ¿De dónde tenemos que sacar los recursos para tener un sistema justo de presión fiscal? De los impuestos directos. Es decir, tenemos que conseguir que las rentas que se obtienen por las personas sean progresivas y que no existan tantas bonificaciones o tantas facilidades para que una persona tenga la movilidad de sus rendimientos a otros países de baja o nula tributación, o dicho de otra manera, acabar con las técnicas de ingeniería fiscal que están evitando que España recaude más impuestos. De otro modo, también existen en concreto en el impuesto sobre la renta de personas físicas, existen unos tramos en los que caben nuevos tramos. No es lo mismo una persona que percibe, pues por poner un ejemplo, tengo aquí cuáles son los tramos, no es lo mismo una persona que obtiene 20.000 euros anuales que una persona que obtiene 34.000 euros anuales. Y en cambio existe un tipo dentro de ese rango. Se pueden establecer nuevos tipos intermedios que graven la obtención de más renta. Lo que no es justo es que las rentas bajas siempre tengan una carga fiscal, digamos, con un tipo efectivo X. Y tienen que tributar sí o sí por ese tributo, porque es muy difícil que obtengan bonificaciones fiscales o es muy difícil que muevan, ¿no? Con algunas salvedades, como la deducción por la vivienda adquirida antes de 2013, o cuando no se obtiene más de 16.800 euros
y los rendimientos netos del trabajo pues se ven también reducidos en su porcentaje de tipo de gravamen. Pero las grandes rentas son las que tienen muchas facilidades para desplazar o mover sus beneficios a otros lugares y obtener que el tipo efectivo por el que tributan sea mucho más bajo. Claro. Lo que pasa es que, Javier, a mí sí me hace una pregunta, porque sí es cierto que has hablado de que la presión fiscal, estamos bastantes puntos por debajo de la Unión Europea, por debajo, pero también es cierto que los países nórdicos que bien has citado, como es Suecia o Dinamarca, tienen unos salarios mucho más altos. Entonces, aunque la presión fiscal es mayor en esos países, en España el esfuerzo fiscal en relación al ciudadano, en relación a los salarios que estamos teniendo, es mucho más alto. No es un poco comenzar la casa por el tejado, como estoy diciendo. No habría quizá que, por ponerte un ejemplo, bajar primero impuestos para atraer más empresas, si atraemos más empresas, creamos más puestos de trabajo y que el mercado regule por sí solo los salarios vayan subiendo para después poder hacer lo que bien dices, que subir la recaudación, más que los impuestos, la recaudación. Correcto. Aquí ocurren dos cosas. Es decir, la convergencia con Europa, y ahí estamos muy de acuerdo, no puede darse solo en recaudación, se tiene que dar también en salarios medios, porque si no estaríamos hablando, como dices, de una carga fiscal sobre una base totalmente diferente. Por lo tanto, por supuesto, también a la vez tenemos o exigimos medidas que potencien el crecimiento económico y que aumenten los salarios mínimos y por tanto también los salarios medios en España. Hace poquito tiempo, muy poquito tiempo, hace 2 años el salario medio era de 760 euros. Ya estamos en 950. Aún queda mucho camino, desde luego, estamos a años luz de los salarios medios en los países nórdicos. Eso sí, lo que tenemos que tener claro y no podemos perder el punto de vista es que esto hay que hacerlo juntos. Y me explico. Ahora mismo en Europa existen lo que siempre se ha llamado como las dos velocidades, ¿no? Países que están apostando por la armonización, el control, dificultar la evasión fiscal, y luego hay países que están jugando a eso que decía de la atracción de la inversión, ¿no? La atracción de la inversión implica tener o resultar atractivos a las empresas porque van a tener una carga fiscal mucho más baja. Eso es el caso de Irlanda, en el que está 12 puntos por debajo en presión fiscal que España. Está en torno a un 23% según un informe del 2018. Porque, bueno, los informes de 2019, como se elaboran en el año 2020, todavía están trabajándose. Pero lo que está claro es que si entramos en el juego de Irlanda, de competir entre los estados, a ver quién lo pone más barato, lo que vamos a generar es, sin lugar a dudas, una caída importante de los ingresos. Justo el efecto contrario al que necesitamos, que es el de aumentarlos. Ahora mismo Irlanda, a mi juicio, está cometiendo una imprudencia. Está facilitando o está iniciando lo que se conoce en la Fiscalía Internacional como la race to the bottom, la carrera hacia la baja, ¿no? Y está implicando a que los estados tengan que tomar en sus ordenamientos jurídicos medidas para evitar precisamente que las empresas se faciliten de vender un producto en España, pero de acabar tributando por ese beneficio en Irlanda. Y eso es una cuestión que tiene que abordar la Unión Europea, porque España no puede, de forma unilateral, competir contra eso. No lo puede hacer, ni España ni ningún otro país. Y eso tiene que ser objeto de debate en la Comisión Europea, donde hay un proyecto desde hace ya muchos años, que es el proyecto de la base imponible común consolidada del impuesto de sociedades, la BICIS, para conseguir justamente ese efecto, que las empresas tributen donde vendan, donde obtengan el beneficio. De esa manera vamos a acabar con esa competencia agresiva entre los estados por ver quién lo pone más fácil o quién lo pone más barato, porque no es lo mismo poner más barato que poner más fácil, y de esa forma que los ingresos se aumenten y que las empresas tributen por lo que tengan que tributar, que en cada país será lo que sea, pero que se tribute en el país donde se obtiene el beneficio y no donde está la sede de la dirección efectiva de la empresa. Esto es una cuestión muy técnica, pero en resumen, quiere decir que si la Unión Europea pusiera las medidas que tiene que poner encima de la mesa, daría igual dónde estuviera la sede de cada empresa, porque tributaría por los beneficios obtenidos en cada país según las normativas de cada país. Y por lo tanto no valdrían medidas de ingeniería fiscal que me permitieran vender en España, pero tributar en Irlanda. Porque eso
repercute negativamente en nuestro país, porque implica que los ciudadanos españoles estamos comprando un producto o unos servicios que están tributando en Irlanda. Y eso implica que nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra atención a la dependencia se vea debilitada. Con, además, impuestos que estamos pagando nosotros, los españoles. No sé creo que he sido un poco largo, pero creo que he dejado la idea que quería dejar. Me queda perfectamente claro, creo que lo has explicado muy bien, Javier. Solo un apunte, ¿vale? Para resolver una pequeña duda que creo que le puede causar a la gente, que es, como bien dices, cuando en el 92 se forma Maastricht, se establece un mercado común, pero lo que no se hace es tener una fiscalidad común en Europa, que creo que si queremos, poder progresar como Unión Europea debe ser fundamental, como bien está diciendo. Ahora bien, ahí surge un pequeño problema, digamos, pues son los países que están dentro de Europa, pero no dentro de la Unión Europea, ¿no? Si hablamos de países externos como puede ser Suiza, por ejemplo, que tiene unas ventajas fiscales muy, muy atractivas, ¿vale? ¿Cómo podemos controlar eso sin ser parte de la Unión Europea? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo también? Sí. Decía que son dos cosas, ¿no? Una es que la Unión Europea necesita ser atrevida y una armonización fiscal de lo que son los impuestos directos. Actualmente tenemos cedida la competencia de armonización de los impuestos indirectos, de la imposición indirecta, pero seguimos con los mismos proyectos que hace 5 años encima de la mesa sin llevarlos a cabo, en cuanto a imposición directa, en concreto impuesto de sociedades. Esto es inconcebible en un territorio en el que existe la libertad de movimiento de personas, capitales, etc. Ahora bien, ¿qué ocurre con los países terceros, ¿no? con los terceros países ajenos a la Unión Europea? Bueno, pues aquí lo que hay, o el mecanismo frecuente al que se ha recurrido es a los tratados de libre comercio, ¿vale? Tratados en los que lo que se hace es negociar facilidades o dicho de otra manera, además de la preferencia aduanera, también existe una rebaja en lo que es el arancel aduanero que se paga. Esto se ha hecho y además ha sido muy criticado y muy injustamente criticado. Desde la Unión Europea se ha venido haciendo con países como Canadá. Hace bien poquito teníamos ese debate en la Comisión Europea. Y desde luego lo que hace es permitir que las empresas puedan competir con el resto de multinacionales ajenas a la Unión Europea, con el mercado asiático, con el mercado americano, y no generar un sobrecoste en esas exportaciones. Esto es importantísimo para la competitividad de nuestras empresas y esto ha sido siempre muy criticado. Yo creo que muchas veces por desconocimiento. No se están regulando per se, no se están menoscabando ni derechos de trabajadores, ni derechos de ningún tipo. Es decir, lo que existe aquí es dar facilidades a las exportaciones a través de la rebaja, normalmente, dos cuestiones. Una, la rebaja del impuesto en aduanas que pagamos y, de otro lado, también el trato preferencial de las mercancías para, pues, por ejemplo, que empresas de Almansa puedan vender zapatos en Amazon porque Amazon te exige que tengan que estar X día a X hora en X lugar. Y para ello, pues necesitamos facilidades en la aduana, que las mercancías no se retengan y que no se aumenten los costes cuando se realiza una exportación. Me queda claro, me queda claro. Bueno, hablando un poco más de economía a nivel atemporal, no concretamente relativo a la crisis sanitaria y económica que estamos viendo por el coronavirus, por la crisis de deuda que tenemos actualmente, me gustaría preguntarte, remontándonos a 2008, a la gran recesión que tuvimos en 2008, España, concretamente, por ejemplo, tenía una deuda por debajo del 40%, 39,5, 39,7, si no me equivoco, a finales de año. Y en cuanto llega, la crisis de las hipotecas subprime, agravada por la crisis del ladrillo, como bien has dicho antes, aquí en España, pues vemos como en 2014, en tan solo 6 años, la deuda llega por encima del 100% del PIB. Es una deuda totalmente inestable. Sabemos que en Maastricht en el 92 pusieron como tope el 60% de deuda en la Unión Europea. Entonces, que estemos a niveles de todo el PIB nacional y más, digamos más, me parece una auténtica locura. Sin embargo, en 2020 vamos a cerrar seguramente el año en torno a un 120% de deuda sobre el PIB. Y lo mismo que ocurre en España, pues ha ocurrido en otros países como Grecia, que fue rescatada en 2008,
que actualmente tiene por encima del 170% de deuda, Italia un 150%, Francia por encima del 100%, Portugal también fue rescatada. Entonces, ¿qué tienen en común todos esos países? Bueno, somos del sur de Europa, tenemos un modelo de vida muy parecido y quizá, bueno, dependemos mucho quizá del sector turismo. Entonces, no sé, bajo tu punto de vista, ¿qué debería hacer España para no entrar en ese bucle infinito de incremento de la deuda? Sí, vamos a ver. Empiezo tal vez por lo último. ¿Qué tiene que hacer España primero para mejorar eso con lo que empezábamos la entrevista, eso de aumentar los ingresos públicos? Aumentar los ingresos no es una cuestión de gusto, no es que yo esté más contento teniendo, tiene que tener detrás muchos recursos para ser un estado de bienestar fuerte. No es porque yo prefiera que el dinero lo tenga el Estado y no yo en mi cuenta bancaria o en mi bolsillo. Es porque necesitamos mantener todos esos servicios de los que se nutre el estado del bienestar. Ahora bien, como dices, ¿qué ocurre? ¿Por qué esto endeudamiento y si nos preocupa o no? A mí no me preocupa tanto la deuda, fíjate, no me preocupa tanto la deuda, el nivel de deuda, sino el déficit. A mí me preocupa que no seamos un país que crezca económicamente, porque para redistribuir a través de los servicios, las ayudas sociales, los alquileres, el parque de viviendas públicas, la sanidad, la educación, todo lo que siempre mencionamos, para eso es muy importante crecer. A veces confundimos la socialdemocracia con otras cosas. Es importantísimo el crecimiento económico. Y España es un país que tiene muchas cosas. Y tiene una cosa que pocos países de la Unión Europea tienen. Bueno, en sentido productivo, que es aire, agua y sol. Aire, agua y sol. España, en 2007, era una potencia, o era una potencialidad de la producción de energías renovables. Precisamente se ha inventado un impuesto, el llamado impuesto al sol, en el que se gravaba la obtención de energía solar. Eso es un disparate. España lo que tiene que hacer es renovar esa apuesta decidida por valga la redundancia, energías renovables, porque es una de nuestras potencialidades. En España, si algo tenemos, es eso, es sol. Y eso está muy vinculado precisamente con la importancia del turismo en nuestro país, ¿no? Con la costa del Mediterráneo. Ahora bien, otro segundo apartado, además de esas energías renovables, es la transformación del sistema productivo. La globalización económica es, desde luego, una amenaza, pero también es una oportunidad. Para que las empresas españolas sean más competitivas, hay que invertir en I+D+I, hay que innovar, hay que digitalizar. Y todo eso no va a ir solo de la mano del tejido empresarial. La colaboración público-privada es importante. Que existan subvenciones, ayudas directas al I+D+I de las empresas es importante. Y ese es un reto que ya no es de futuro, que es de hoy. El futuro es hoy. O empezamos a invertir en digitalización y a convertir nuestras empresas en muy competitivas, en páginas web que tengan todos los idiomas hablados y por haber, en pasarelas de pago para que el producto nacional llegue en menos de 48 horas a cualquier destino. O empezamos a trabajarlo ya, o el mercado asiático acabará con Europa. Y eso es una gran amenaza no solo de España, sino de toda Europa. En cuanto al turismo, yo difiero mucho de algunas comparecencias, difiero mucho, cada uno tenemos nuestra opinión y yo difiero. Es cierto una parte, es decir, el turismo, el problema del valor añadido, ¿no? En el sentido que decía el ministro de Consumo, es cierto que no es igual que vender tecnología, por supuesto. No, cuando uno vende software, pues desde luego está generando un valor añadido muy por encima, ¿no? Cuando está vendiendo su know-how, cuando está vendiendo trabajo de ingeniería, pues evidentemente el valor añadido está muy por encima del turismo. Pero el turismo representa una parte muy importante del PIB español. Y no podemos renunciar a tener hoteles en el Mediterráneo en el que vengan todos los europeos con rentas medias muy por encima de las nuestras a gastárselo aquí. Eso es inconcebible, es importante mantener las cadenas hoteleras, es importante mantener la hostelería. Yo soy hijo de familia hostelera. En Almansa hay 6 restaurantes de titularidad que llevan mis apellidos.
Y es inconcebible que no haya una apuesta importante también por la gastronomía, porque la gastronomía española está muy por encima de los niveles de cualquier otra gastronomía en Europa. Y por lo tanto es una potencialidad a la que no podemos renunciar. Pero como digo, una cosa es eso y otra cosa es que queramos vivir ajenos a la realidad que nos exige digitalizar, innovar, crecimiento económico y, por supuesto, aprovechamiento de las energías renovables, que son las grandes potencias de España. Hablabas hace un rato, Javier, sobre tramos de fiscalidad. ¿Cuánto IRPF tienen que pagar cada persona? Bueno, pues en la declaración de la renta cada año, sus nóminas mensuales. Y yo te pregunto, ¿vale? Unos tramos cercanos al 50% del IRPF, como hay actualmente, cercanos, me parece que es demasiado. Al fin y al cabo, la persona que tenga unos ingresos tan altos como para tener un tramo de IRPF tan sumamente alto también, bueno, los servicios que utiliza, los servicios que está pagando al Estado, son los mismos que puede tener pues cualquier persona, cualquier trabajador, cualquier obrero. Al fin y al cabo, cuando conduce va por las mismas carreteras o cuando va al médico va al mismo médico. Que luego ya decida sanidad privada, educación privada, eso es otra historia. Pero ¿por qué si utiliza los mismos servicios tiene que pagar tanto más? Yo estoy a favor, y como mucha gente, de la fiscalidad progresiva, pero no sé hasta qué límite. Y eso es lo que me gustaría preguntarte. Exactamente qué límites de IRPF, qué tramos más o menos pondríamos para que fuera una cosa justa para todos. Una cosa de justicia fiscal que hablabas antes. Sí, varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideran que tiene carácter confiscatorio cualquier tramo impositivo, ¿vale?, que recaiga sobre un tipo de gravamen superior al 50%. En España el tramo más alto es del 45%, pero aquí también hay que explicar o advertir alguna circunstancia sobre estos impuestos. Esto no quiere decir que una persona que obtenga más de 60.000 euros anuales dedique el 50% a digamos, la renta en el segundo trimestre de cada año. No, esto quiere decir que a partir de las rentas que obtenga por más de 60.000 euros, tributará al 50%, pero los 60.000 euros primeros no tributan al 50%. Es decir, tributan a un 17 los primeros 12.500, a un 30 los X, ¿no? Depende de los tramos, pero no quiere decir que el 50% de las rentas a partir de 60.000 euros, no. Los primeros 60.000 euros por otro tipo de gravamen y a partir de esos 60.000 euros por el 45%, que es el tipo de gravamen más alto en España. Desde luego, estos tipos impositivos son altos. Por encima de los 120.000 euros, es decir, las personas en España que ganan más de 120.000 euros al año son en torno a unos 7.500, ¿vale? Efectivamente, estas 7.500 personas disfrutan de los mismos servicios que los demás, ni más ni menos. Tienen las mismas autovías, tienen los mismos hospitales públicos, tienen los mismos institutos, pero es que en España, esto que a veces hacemos mucho ahora en política, que es la Constitución, ¿no? Parece que el tema de moda es la Constitución. La Constitución dice que el sistema fiscal español es progresivo. Eso sí añade, y aquí es importante, y no confiscatorio, por tanto no acepta tipo de gravames por encima del 50%. Pero que es progresivo quiere decir que todos los españoles, aunque disfrutamos de todos los servicios y con independencia de nuestras de cualquier otra cuestión, tributamos y colaboramos con nuestro país de forma proporcional o de forma progresiva, mejor dicho, a los ingresos que tenemos. ¿Esto penaliza a las personas emprendedoras? No, no las penaliza. No las penaliza, porque yo creo que tenemos que cambiar esa concepción que hay en España de que pagar impuestos es malo. Ese debate cultural es el que hay que explicar y sobre el que hay que abrir el debate. En otros países, y te hablo por ejemplo ya de Alemania, ni siquiera me voy a Finlandia o Noruega, pagar en el transporte público es una cuestión casi voluntaria, y me explico. Por ley tienes que pagar, pero no hay un revisor ni una venta de ticket directa. Es la propia persona la que compra su billete, lo pasa por
por la tarjeta para que le corte le haga un picado y está contribuyendo a que ese transporte público se mantenga. Esto a día de hoy aquí sería inconcebible, porque la cultura es que la presión fiscal es la enemiga del ciudadano, ¿no? Y tenemos que entender, los ciudadanos tenemos que entender que la única forma de mantener todos los servicios públicos que tenemos es que colaboremos. Y por lo tanto, en España, como la Constitución dice que el sistema fiscal es progresivo, las personas tienen que entender que cuanto más ganan, más tienen que colaborar con este país, porque esta frase es un topicazo ya de los últimos meses, pero defender un país no es defender solamente una bandera, que también, ni un himno, no, es defender lo que representan las políticas públicas que se implementan. Y eso hay que hacerlo también contribuyendo a las arcas públicas del Estado, por doloroso que a veces sea. Porque a todos nos gustaría ganar más y tener más en el bolsillo, pero también a todos nos gusta seguramente tener los hospitales libres, con camas, con buenos materiales, con el mejor personal, con menos listas de espera. Y eso solo lo podemos mantener si entre todos entendemos que colaborar a las arcas públicas es colaborar en tener unos mejores servicios. Perfecto. Dejando un poco de lado la política económica, la clase magistral que nos acabas de dar, Javier, me gustaría, hablar a propósito de una noticia que la última semana, que es referente a Italia, al referéndum que han tenido para si querían votar en una reducción del número de políticos en el activo, en el Congreso. Entonces, me gustaría preguntarte tu opinión, si crees que hay que tomarlo como ejemplo y reducir el número de políticos o es una medida populista. Bueno, se pueden ser las dos cosas. Mira, ahora mismo en Italia se ha celebrado ese referéndum, ¿no? Y antes de entrar ahí, en España algunos, no, ni muchos ni pocos, algunos, piden también un referéndum sobre la jefatura del Estado, es decir, sobre el modelo de si monarquía o república, y en Italia sobre si más políticos o menos políticos. A mí, sinceramente, me molesta mucho que las preguntas por las que apuesten los partidos políticos, consultar a la ciudadanía, sean cosas tan irrelevantes en nuestro día a día. Y lo dice una persona con una clara ideología y con una determinación importante sobre la jefatura del Estado y también sobre políticos más, menos, hacen falta, sí, no, pero me preocupa y mucho que cada vez que consultamos a los ciudadanos los consultamos sobre cuestiones que realmente no afectan a su vida. Sería mucho más interesante preguntarles sobre las pensiones, sobre estas cuestiones de la tributación que estamos hablando, sobre la constitucionalización de las pensiones públicas o de los servicios, es decir, o de la vivienda digna. Sobre estas cuestiones no se le pregunta al ciudadano, se le pregunta sobre cuestiones que a mi juicio son baladíes. Pero bueno, entrando en la cuestión en concreta en Italia. Italia tenía y tiene, porque hasta que no se implemente la medida, tiene 630 diputados. España tiene 350. Aunque es cierto que tiene más población Italia y que proporcionalmente podríamos estar cercanos con esta reducción, pero reducir políticos significa reducir el nivel de representatividad de los partidos. Me explico. Cuantos más políticos se reducen, mayor representación tienen los grandes partidos. Y a mí, que soy el primer partido votado, o al PSOE mejor dicho, que es el partido más votado en España, pues seguramente eso no le preocupe, salvo, como sí que tenemos, la preocupación de que todos los partidos queden representados. Y de que un voto, aunque con la ley de ON sabemos que tiene sus aquelarres, pero que un voto pueda ser que tenga casi el mismo valor que cualquier otro. Y eso aleja esa realidad. Ahora bien, yo me mojo, yo opino que sí. Yo opino que no es necesario tanto gasto político. Lo que pasa es que lo hago desde un punto de vista crítico. ¿Qué sobra en España? ¿Sobran cuántos son? ¿Son muchos diputados 350? ¿Es mejor tener 200, 320? Yo opino que lo que hay que hacer es eliminar duplicidades, racionalizar la administración. Y yo, aunque tengo muy buenos amigos que hacen un trabajo formidable en el Senado, considero que esta Cámara se ha convertido ya no en la representación de los territorios, sino simple y llanamente en una Cámara de... Por ello,
no me opondría y votaría a favor en una consulta de referéndum del Senado. O al menos transformarlo en una Cámara donde realmente se representen los territorios, porque resulta que en el Congreso, para aprobar unos presupuestos, se necesita el apoyo de muchos partidos regionalistas. Se necesita el apoyo del PRC, se necesita el apoyo de Esquerra Republicana, se necesita el apoyo del BNG. Cuando tú ya necesitas y haces valer en el Congreso la representación territorial, ¿de qué estamos hablando en el Senado? ¿De qué sirve la Cámara Territorial del Senado? Por lo tanto, yo, políticos más o menos no lo sé, pero racionalizar la administración desde luego. El Senado, hoy por hoy, no tiene unas funciones pertinentes para su continuidad. Otra cosa, se plantea mucho lo de reducir el número de políticos, pero no se plantea en ningún lado lo de limitar el sueldo de los políticos. Hay políticos, en todas las casas se cuecen habas, hay políticos que pueden, ¿no?, lo que se ha conocido como el político parásito, que puede durar en política años, años y años. Y que dudo mucho que no haya generaciones venideras que tengan mayor capacidad que ese político y una visión de futuro más importante para nuestro país que ese político. ¿Cómo eliminamos a ese político y hacemos llegar a más gente de base y a menos del aparato de los partidos a las instituciones? Pues con salarios más ajustados. ¿Quiere decir eso que haya que denostar a la clase política? No, lo que hay que hacer es no penalizar a todos los políticos, sino facilitar a los políticos de vocación pública, al militante de base, a que tenga más fácil estar en las instituciones. Y desde luego ahí pues hay una pelea constante entre cómo hacerlo de la mejor manera, pero a mi juicio pues tiene que empezar por racionalizar a las instituciones, y aquellas que no tengan una utilidad que sirva al interés general y que sea clara y marcada y no repetitiva y que no suponga una duplicidad, pues habrá que tomar cartas en el asunto. Desde luego es muy, muy interesante esta medida que propones, Javier. Hablando de lo mismo, hablando un poco de política nacional, de recortar políticos, de no hacerlo, me gustaría saber, si en cuanto a ti, Javier Bosch Marqués, ¿tienes pensado dar el salto a la política nacional en algún momento? ¿O estás muy a gusto a nivel regional y local? Bueno, vamos a ver. A toda persona, a todo friki de la política, yo me considero un friki de la política no solo me gusta ahora porque formo parte activa, sino que siempre me ha interesado, siempre me ha gustado la retórica, la política de antes, la política del argumento, la política del debate profundo, ¿no? No la del tú eres el bueno, yo soy el malo, porque fíjate que yo he llamado a este y tú no lo has llamado. Esa política casi me aburre. Pero de la política profunda, los que somos un poco frikis y esto nos gusta, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo vas a decir que no te gustaría algún día participar de la política nacional? Pero, pese a ello, yo tengo que decir que mi gran interés está en Almansa. O sea, ya iniciaba la entrevista diciéndotelo, yo soy almanseño de nacimiento, pero también de sentimiento, y creo que tengo las armas y tengo las ganas de trabajar por dar un impulso a mi ciudad, ¿no? Creo que hay gente mucho más preparada que yo en el Congreso de los Diputados y, bueno, para mí siempre estoy donde el Partido Socialista me pide que esté, pero no es mi interés ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. De hecho, yo estoy interesado en la docencia, participo en la política porque me encanta, porque lo considero necesario. La política o la haces o te la hacen, pero no, el ámbito local es mi sitio, sin duda. Bueno, pues te deseamos la mejor de las suertes. En cuanto a... Bueno, para terminar la entrevista me gustaría hacer una rueda de reconocimiento. Te lo explico muy rápidamente. Básicamente te voy a decir unos nombres de unos personajes célebres y me gustaría que me lo definas en tres líneas, tres palabras, Javi. Y comenzaríamos con Inés Arrimadas. Bueno, muy descriptivo. Creo que es una figura imprevisible, pero que, y digo por desgracia, ya es más pasado que presente en la política nacional. Felipe González.
Bueno, Felipe González yo creo que es una pieza clave para entender tanto la política como a la propia España, pero desde luego, pues cada uno en su contexto y en su momento. No, está claro que Felipe González no puede ser hoy lo que fue cuando era el jefe de gobierno, ¿no? Ajá. Íñigo Errejón. Íñigo Errejón, yo lo definiría como inoportuno, pero a la vez necesario. Mariano Rajoy. Regresión y corrupción. E Iván Redondo. Al contrario que Íñigo Errejón, es necesario, pero inoportuno. Vale, pero para terminar me gustaría que nos recomendaras un libro, una película y una canción que han marcado tu vida. Bueno, no sé si marcado, pero desde luego yo con libros me quedo con El Señor de las Moscas, de William Golding. Creo que es nos trae a lo que es la maldad, ¿no? En su plena definición, y es un libro que recomiendo especialmente en secundaria, cuando los chavales tienen que estar sobre todo nutriéndose y leyendo. Película, pues me voy a ir a un típico, pero es que Gladiador es una película que no puede perderse nadie. Y bueno, de canción Nací en el Mediterráneo, de Serrat. Muy buena, desde luego. Y para despedirnos, Javier, solo me quedaría pedirte, por favor, que miraras a la cámara y que, bueno, que hicieras un mensaje para los nuevos jóvenes que quieren dedicarse a la política, pero que debido a los últimos años de corrupción que ha habido, pues da como desconfianza, la desafección política que vivimos hoy en día, ¿no? ¿Qué mensaje le dirías? Yo el mensaje que mandaría a cualquier persona, especialmente a las jóvenes, ¿no? Pero a cualquier persona, con independencia de su edad, sobre la confianza en la política, ¿no? Y es que criticar la política, ese trabajo desde el sillón y desde el teclado, lo hemos hecho todos y es el más fácil. Pero no es el que necesitamos. Para cambiar la política hay que ser una voz activa. Y una voz activa dentro de los órganos de decisión, dentro de los partidos políticos y dentro de las políticas públicas, dentro de las instituciones. Es la única forma de cambiar las cosas. Si crees que puedes mejorar la política, no lo vas a hacer desde fuera de la política. Y ese es el mensaje que les mando. Sabemos que a veces elegir el vehículo es complicado. No hay un vehículo que tenga el 100% de nuestras necesidades o el 100%, en este caso con la metáfora de nuestra ideología. Pero hay que coger el que más se nos parezca e intentar cambiarlo desde dentro en aquello que no compartamos, pero utilizarlo como el vehículo que canalice, ¿no?, la circulación que tiene que ser las políticas públicas que cambien la vida de las personas, porque es importante diferenciar entre los políticos y las políticas públicas. Las políticas públicas son los que cambian la vida de las personas y los políticos son los que deciden cuáles son esas políticas públicas. Para cambiar las políticas públicas hay que participar de la política. Desde luego es un gran consejo, Javier. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Te deseamos la mejor de las suertes desde ASISMAP. Nada, el placer ha sido mío e igualmente os deseo lo mejor en todos los proyectos que hagáis desde la asociación y aquí tenéis un colaborador más. Un saludo. Gracias, Javi.